Amplificadores operacionales básicos, presentados por el equipo 4, conformados por Cabrera Baeza Mauricio Mir, Gómez Jerónimo Cristian, Martínez Mesh Jorge Rodrigo y Morgado Morales Daniela. Ok, yo voy a hablar de lo que es el amplificador seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje viene siendo un circuito amplificador operacional que tiene una ganancia de voltaje de 1. Esto significa que el amplificador operacional no proporciona ninguna amplificación a la señal. La razón por la que se llama un seguidor de tensión es porque el voltaje de salida sigue directamente al voltaje de entrada, significando que el voltaje de salida es igual que el voltaje de entrada. Así, por ejemplo, si 10 volts entran en un amplificador operacional como entrada, 10 volts salen como salida. Para ilustrar esto he hecho los siguientes circuitos. El primero va a estar conformado en seguidor de voltaje AC y el segundo va a ser en voltaje CD. Para el seguidor de voltaje en AC he puesto un generador de señales, el cual va a mandar una señal por el amplificador operacional, y la entrada y la salida, vamos a poder observar, tienen que ser iguales. Como podemos ver, en el amplificador seguidor de voltaje, utilizando el generador de funciones que es una señal en AC, podemos ver que el voltaje de entrada, que en este caso es el canal A, y la salida, que es el canal B, tienen exactamente el mismo voltaje en ambos casos. Esto demuestra cómo es un seguidor de voltaje. Ahora, pasando al seguidor de voltaje en cuestiones de CD, tenemos una resistencia variable, la cual, al tener una batería que está en 12 volts positivos y una en menos 12, va a comparar y va a pasar un voltaje, y el voltaje que pase va a ser el mismo voltaje de entrada tanto como el de salida. Al ponerlo en que pase el voltaje positivo, como podemos ver, el voltaje de entrada es el mismo que el de salida. Así sea caso contrario, el voltaje de entrada y el voltaje de salida vienen siendo los mismos. Para poder realizar el trabajo de simulación de un amplificador operacional inversor, necesitamos hacer las conexiones pertinentes para establecer bien nuestras configuraciones. Los componentes utilizados para esto fueron un amplificador operacional LM741, como podemos observar, dos resistencias de 10 kΩ, dos fuentes de voltaje para las entradas de alimentación positiva y negativa, y un generador de señales con una amplitud de 1 volts y 50 Hz de frecuencia. Para esta configuración del amplificador operacional inversor tendremos una retroalimentación negativa, en donde se encuentra la segunda resistencia de 10 kΩ, que viene desde la salida del amplificador operacional hacia la entrada inversora, en donde se tiene una resistencia de entrada, y además en la terminal no inversora está conectada directamente a tierra. Se tendrá un voltaje para las terminales de alimentación en el pin 4, el cual será negativo, y un voltaje de 9 volts, el cual será positivo en la terminal del pin 7. Ahora procederemos a ver la simulación de nuestro amplificador operacional inversor. Aquí la tenemos. Si nos damos cuenta, a simple vista podemos observar que nuestra ganancia es de -1, debido a que nuestras resistencias son iguales, recordando la fórmula de la ganancia, la cual podemos ver aquí también. Si dividimos las resistencias, que son de 10 kilos, 10 kΩ entre 10 kΩ conforme a la fórmula de ganancia, para ese amplificador podemos observar que da 1, pero debido a la fórmula que tiene un menos, entonces será una ganancia de -1, y aquí queda demostrada el funcionamiento de nuestro amplificador operacional inversor. Ahora tenemos un amplificador operacional no inversor.
Para poder realizar el trabajo de simulación de un amplificador operacional no inversor, necesitamos hacer las conexiones adecuadas para establecer un correcto funcionamiento. Para eso, lo que utilizamos fueron los siguientes componentes: un amplificador operacional LM741, dos resistencias de 10 kΩ, dos fuentes de voltaje para las entradas de alimentación positiva y negativa del amplificador, y un generador de señales, el cual tendrá una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 50 Hz. Para esta configuración lo que haremos será mostrar la simulación del osciloscopio que tenemos conectada el canal A a la entrada y el canal B a la salida del amplificador. Para esta configuración del amplificador tenemos una retroalimentación negativa, la cual viene desde la salida del amplificador operacional hacia la entrada de la terminal no inversora. Ambas resistencias están conectadas a lo que es tierra. En este caso, como les había mencionado antes, de acuerdo con la simulación y de acuerdo con la fórmula de ganancia, podemos observar que tenemos una ganancia de 2. ¿Por qué de 2? Porque según la fórmula, la cual se muestra aquí también, se tiene que es la resistencia 4, esa que estamos mostrando aquí, entre la resistencia 3 más 1. Entonces, si hacemos esto, sería 10 kΩ entre 10 kΩ, lo que nos daría 1 más 1 de la fórmula, entonces nos quedaría 2. Eso quiere decir que la ganancia que tendremos es 2 y la salida será el doble de la entrada. Por eso es que las formas de onda de nuestro osciloscopio se pueden apreciar muy diferentes. Esto es porque no se tiene una señal invertida, entonces de esta manera se tiene demostrada el funcionamiento del amplificador operacional no inversor. A continuación hablaré del amplificador diferenciador. Este circuito amplificador operacional realiza la operación matemática de diferenciación. Esto quiere decir que produce una salida de voltaje que es directamente proporcional a la tasa de cambio del voltaje de entrada con respecto al tiempo, que en otras palabras sería cuando más rápido o más grande sea el cambio en la señal de voltaje de entrada, mayor será la corriente de entrada, mayor será el cambio de voltaje de salida en respuesta, volviéndose más en forma de pico. La señal de entrada al diferenciador se aplica al condensador. El condensador bloquea cualquier contenido de corriente continua, por lo que no hay flujo de corriente al punto de suma del amplificador, y da como resultado un voltaje de salida cero. El condensador solo permite que pasen los cambios de voltaje de entrada de tipo CA y cuya frecuencia depende de la velocidad de cambio de la señal de entrada. Como por ejemplo, si se diseña un diferenciador para una frecuencia de 10 kHz y la señal de ruido es de 1 MHz, pues la señal de ruido será amplificada 100 veces más que la señal de entrada. Como podemos ver a continuación en este circuito, pues se utilizó un generador de señales, el cual está conectado al capacitor y este está conectado al lado inversor del amplificador operacional. La resistencia que se utiliza usualmente para controlar los problemas que pueda haber en las oscilaciones. Un osciloscopio que está conectado el canal A a la entrada antes del condensador y el canal B conectado a la salida. Como podemos apreciar en la entrada A, que es la línea amarilla, podemos ver cómo la señal es más pequeña que la señal de salida en el canal B, y como podemos apreciar aquí la señal de salida es de tipo cuadrada, mientras que la entrada viene siendo de tipo senoidal, demostrando cómo esto está aplicándose en este momento. Amplificador operacional sumador. Es un circuito electrónico creado por medio de los amplificadores operacionales, el cual está en capacidad de sumar o unir dos o más señales de entrada y unirlas en una sola a la salida. El sumador se basa en un amplificador inversor.
al cual se le añaden dos o más resistencias en ramas independientes, conectadas a la entrada inversora del amplificador operacional. En el extremo de cada una de ellas se conectan las tensiones de alimentación. La tensión de salida será proporcional a la suma de esas tensiones de entrada, como se muestra en la imagen anterior. Para formar ese tipo de amplificador operacional necesitamos de los siguientes componentes: un amplificador operacional 741, unas resistencias. En esta ocasión se le puso una cantidad de 10.000 kiloohms. Utilizamos una alimentación de 12 voltios. A su vez utilizamos un componente que es el osciloscopio, por lo cual gracias a este componente podremos visualizar exactamente cada una de las señales, tanto como entradas y salidas de este tipo de circuito. A continuación se muestran las siguientes imágenes, por lo cual el osciloscopio logra captar 4 tipos de señales, ya que 3 de ellas son las señales de entrada del circuito anterior ya mostrado. Las señales de color verde, rojo y azul son las señales captadas en la entrada, ya que a su vez tienen un valor de 1 volt. La señal de color amarillo es la señal de la salida del circuito anterior, por lo cual esta sería la sumatoria de las señales anteriores. Como ya habían mencionado, las 3 señales captadas de color verde, rojo y azul tiene una cantidad de 1 volt, por lo cual la sumatoria de esas 3 tendría una cantidad de 3 volts. Así que la señal de color amarillo tiene una señal de 3 volts. Para poder confirmar este tipo de concepto, en la siguiente imagen se muestra la fórmula utilizada para este tipo de circuito, la cual dice que el voltaje inicial es igual a menos por la multiplicación de la resistencia final dividida entre la resistencia 1 multiplicado por el voltaje 1 más la resistencia final dividido por la resistencia 2 multiplicado por el voltaje 2 más la resistencia final dividido entre la resistencia 1 multiplicado por el voltaje número 3, por lo cual, ya mencionado anteriormente, tiene una afirmación correcta. Así que la señal de color amarillo señalará las sumatorias de todas y cada una de las señales que entran en el circuito del amplificador operacional sumador. Ahora yo les voy a hablar sobre el amplificador operacional derivador. Este amplificador consiste en conectar un amplificador operacional, en este caso un LM741, conectarle a la terminal inversora un capacitor de 100 microfaradios. Se conecta a una resistencia en retroalimentación negativa, es decir, a la salida del amplificador se conecta una parte y a la entrada inversora se conecta la otra parte de la resistencia. De esta manera se retroalimenta. A la terminal no inversora del amplificador se conecta tierra. Para esto utilizamos un generador de señales, el cual va conectado al capacitor, donde le entrará una señal sinusoidal. Para poder observar las señales obtenidas se utiliza un osciloscopio. La terminal A del osciloscopio se conecta a la salida del amplificador y la terminal B a la entrada del generador. Ya que hemos visto cómo realizar la conexión de esta configuración amplificador operacional derivador, lo siguiente es hacer la simulación. Como se puede observar, se ve una señal de entrada sinusoidal en color azul y una señal de salida en color amarillo cuadrada.
Este es el funcionamiento que tiene esta configuración amplificador operacional derivativo. Hay otra configuración para el amplificador operacional derivador. Este consiste con un control de frecuencia a la entrada, es decir, el amplificador operacional, el mismo en este caso LM741, se le conecta a la terminal inversora un capacitor de 100 microfaradios y una resistencia con retroalimentación negativa, es decir, a la salida del amplificador, y se retroalimenta a la terminal inversora del amplificador. Este es parecido a la configuración anterior, en adición de que ahora tendremos dos resistencias más, una resistencia 3 que va conectada en serie junto al capacitor y una resistencia 4 que va conectada a la terminal no inversora del amplificador. Al igual que con la otra configuración, se utiliza un generador de señales y un osciloscopio para poder observar las señales. Ahora procedemos a realizar la simulación de esta configuración. Como podemos observar, tenemos una señal de entrada de color azul sinusoidal que es igual a la configuración del amplificador operacional derivador. En este caso, a la salida podemos tener una señal igualmente sinusoidal, que si la comparamos con el amplificador derivador y este amplificador derivador con control de frecuencia, se puede ver el cambio que tienen estas señales. En el primero se podía ver una señal cuadrada de salida, mientras que con este podemos observar otra señal sinusoidal de igual forma. Ahora les voy a hablar sobre el amplificador operacional integrador. En esta configuración consiste en conectar el amplificador LM741 con una resistencia a la terminal inversora del amplificador y también va a tener una retroalimentación negativa, pero en este caso se conecta un capacitor de 10 microfaradios. A la terminal no inversora pues se va a conectar a tierra. Utilizaremos un generador de señales y un osciloscopio para poder observar el resultado de las señales. Ahora que sabemos cómo está conectado, procedemos a realizar la simulación. Como podemos observar, tenemos una señal de entrada cuadrada. En este tipo de configuración, si tenemos una entrada cuadrada, a la salida tendremos una señal triangular, como podemos observar. Ahora bien, si a esta configuración se le mete una señal senoidal, igual tendremos a la salida una señal senoidal, pero más tenue, como a continuación vemos. Tenemos la señal de entrada y a la salida igual tenemos una señal senoidal. Ahora bien, si a este tipo de configuración amplificador integrador se le suministra una señal triangular, lo que tendremos a la salida será una señal senoidal. Existe otra configuración para el amplificador integrador. Esta consiste en un control de componente en DC. A esta configuración se conecta de igual forma que el amplificador integrador. Tenemos un amplificador LM741 y a la entrada inversora se conecta una resistencia de 10 kilos. En este caso tendremos una retroalimentación negativa y tendremos el mismo capacitor de 10 microfaradios. Ahora se le va a anexar una resistencia 6 de 10 kilos. Esta resistencia se agrega para evitar que el amplificador quede en saturación. Otra cosa es que a la terminal no inversora se le agrega una resistencia más. Esta resistencia es la que sirve para controlar la componente DC en caso de que haya una. Esta resistencia se calcula con el paralelo de la resistencia 7 con el paralelo de la resistencia 6. Es decir, que la resistencia 7 y 6, como son de 10 kilo ohms, el paralelo de esas dos va a ser de 5 kilo ohms. Por eso que se pone este valor. Utilizamos también un generador de señales para suministrarle una señal
y un osciloscopio para poder observar la señal de entrada y la señal de salida. Ahora procedemos a realizar la simulación. Como podemos observar, a la entrada tenemos una señal cuadrada y a la salida podemos observar una señal triangular. Es decir, comparando el amplificador integrador con este amplificador integrador con control de componentes DC, prácticamente es el mismo funcionamiento,